Te gustaría vender puts, pero tienes una cuenta pequeña y por lo tanto no dispones de tanto capital como el que es necesario. No te preocupes porque hoy te voy a enseñar una alternativa que se puede ajustar al tipo de cuenta que tienes. La venta de contratos puts suele ser una estrategia buena para generar ingresos de una manera consistente. También se conoce como el naked put o el cash secure puts a este tipo de estrategias. Y con este tipo de estrategia vamos a ganar dinero siempre y cuando el precio de una acción se mantenga por encima del strike elegido. Es decir, si el precio de una acción no baja, por debajo de ese strike elegido vamos a generar ganancias. Con esta estrategia recibimos una prima por la venta de ese contrato y vamos a quedarnos con la totalidad de ella siempre y cuando el precio de la acción se mantenga por encima del strike que hemos seleccionado. Pero al vender una opción put vamos a estar obligados a comprar 100 acciones de esa empresa si el precio de la acción cae por debajo del strike que hemos elegido. Si en la fecha de expiración el precio de la acción es inferior al strike de ese put que hemos vendido, tenemos que comprar 100 acciones. Y este es uno de los problemas cuando disponemos de una cuenta pequeña que puede estar por debajo de los $25.000, ya que requiere mucho capital, tener capital disponible en caso de que nos asignen ese contrato y tengamos que comprar esas 100 acciones. Por ejemplo, si vendemos un put de una empresa con un strike de $90 y en la fecha de expiración ese put está in the money, es decir, el precio de las acciones está por debajo del strike que habíamos elegido de $90, estamos obligados a comprar 100 acciones a $90, es decir, necesitamos $9.000 en ese momento, ya que es nuestra obligación por haber vendido ese contrato. Y este puede ser un gran inconveniente si tenemos una cuenta pequeña, ya que vamos a destinar $9.000 para una sola empresa. Entonces, con una cuenta de unos $20.000, $25.000, quiere decir que podemos realizar una operación como esta, en caso de que nos la asignen, podríamos realizarla 2 veces como mucho y no tendríamos una diversificación de distintas empresas ni distintas operaciones o estrategias en nuestra cuenta. Por lo tanto, en este caso estaríamos arriesgando casi el 50% de nuestra cuenta en tan solo una empresa, lo cual no es recomendable. Ya sabemos que por lo general no queremos arriesgar más de un 2 o un 3% de la totalidad de nuestra cuenta en una sola operación, una sola empresa. Y si arriesgamos más del 5% de nuestro capital, nos estamos exponiendo a perder todo el capital en caso de que tengamos una racha negativa. Y para poder reducir el capital necesario a la hora de vender ese contrato put, lo que vamos a hacer es comprar otro contrato más barato, es decir, con un strike inferior, y de esa manera vamos a reducir el riesgo y también el capital que se necesita. Por lo tanto, la alternativa es muy simple. Vamos a vender ese put, en el ejemplo anterior era de un strike de 90, y lo que vamos a comprar es un put más barato que podría ser el de strike de 85. Hay 5 puntos de diferencia entre los dos strikes y lo que vamos a arriesgar, a lo mejor estamos hablando que es unos $400 o menos de $400, serían esos $5 de diferencia, multiplicado por 100 serían $500 menos la prima que nos están pagando del put que estamos vendiendo. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo bastante claro para poder entenderlo. Y para realizar esto vamos a necesitar, por ejemplo, en Robinhood sería el nivel 3, tenemos que solicitarlo para poder realizar este tipo de estrategia que no es más que un credit spread. Estamos ahora viendo la gráfica de Palantir, que desde el reporte de ganancias hace unos días ha estado subiendo bastante, y tenemos la aplicación de Thinkorswim con la versión del simulador, pero esto independientemente se puede realizar con cualquier plataforma que utilicéis a la hora de invertir en opciones. Nos vamos a fijar en la zona de la derecha donde están los puts con un delta inferior a 30 a ser posible, y también podemos ver la probabilidad in the money que está disponible en Thinkorswim. En otras plataformas también lo tienen disponible. Si no lo podemos ver, es una buena referencia a usar el delta y saber que aproximadamente están relacionados. En el caso de la probabilidad de in the money, quiere decir la probabilidad de que ese contrato, por ejemplo el de 60, de strike de 60, de que caduque in the money. En este caso sería de un 32%. Entonces, para este ejemplo vamos a fijarnos que la probabilidad in the money está en torno a 30% o menos. Vemos que el delta es 27, un poco menos de 30.
y estamos viendo una fecha de expiración de unos 25 días, lo recomendable suele ser entre 30 a 45 días más o menos. La otra opción que tenemos sería la de 53. El problema con los weeklies options es que no tienen mucha liquidez. Igualmente se puede comprar, se pueden hacer operaciones con los weeklies, pero yo personalmente prefiero que no sean esas, ya que el volumen y el open interest suele ser inferior. Entonces vamos a tener más diferencia entre el precio de venta y el de compra, que es entre el bid y el ask. Por lo tanto, tenemos la de 25 días o 53. Vamos a hacer 25 días para este ejemplo y teníamos elegido el strike de 60, que nos van a pagar $177. Eso sería lo que nos pagarían. Si vendemos ese contrato put, ahora ha cambiado el precio de ese strike de 60, vemos que nos pagarían $182. Pero aquí podemos observar cómo son $5.818. Eso es lo que nos van a bloquear en la cuenta, porque en caso de que nos vayan a asignar esas 100 acciones, necesitamos ese capital disponible. Entonces, el problema con la estrategia del Naked Put es que requiere mucho capital, bloquea ese capital y no podemos realizar otras operaciones con ese dinero que tenemos ahí. Podemos calcular cuál es el retorno en base al capital que requiere. Entonces, si dividimos los $182, que es la ganancia máxima que podemos tener, entre los 5.818, que es el capital necesario que nos van a bloquear, multiplicamos por 100 y nos aparece que es un 3%. Eso sería el retorno en el capital que tenemos. No está invertido todo el capital, los $5.800, pero sí que lo tenemos bloqueado, ¿no? Entonces es un retorno de tan solo un 3%. Y ahora vamos a ver la diferencia en el momento en el que nosotros compramos una opción put, ya que nos va a reducir enormemente ese capital que es necesario y también vamos a limitar el riesgo. En este caso, el riesgo es que podríamos perder esa totalidad de los $5.800. En caso de que las acciones llegasen hasta cero, la probabilidad de eso es muy baja, evidentemente, pero no tenemos un límite. Así que el ajuste que vamos a hacer es que estamos vendiendo ese contrato put, pero a su vez vamos a comprar otro. Podría ser el del strike de 55, que lo tenemos aquí con $74. Es lo que cuesta comprar un contrato put de strike de 55, la misma fecha de expiración. Y ahora ya podemos ver que nos siguen pagando un crédito, una prima, ya que el contrato que estamos vendiendo es más caro que el que compramos. Y si le damos a confirmar, vemos que la ganancia máxima sería de $110. Esa es la prima que recibimos. Pero el capital que estamos destinando a esta operación, y que sería la pérdida máxima, ya que está limitado, sería de $390. Así que si realizamos el mismo cálculo que hemos hecho antes, sería, ahora vamos a dividir la prima que recibimos de $110 entre el capital que vamos a reservar o que podríamos perder en este caso, que sería de $390, y igualmente lo multiplicamos por 100 y vemos que la diferencia es muy grande. En este caso, el retorno en el capital que estamos destinando a esta operación es de un 28% y antes era un 3%. Por lo tanto, de esta forma optimizamos muchísimo más el capital que tenemos disponible, ya que solo necesitamos menos de $400 en este caso, y si hiciésemos 10 operaciones similares a esta, estaríamos hablando de $4.000 para tener una ganancia, si la multiplicamos por 10 igualmente, de $1.100. Es un 28% lo que estamos consiguiendo en este ejemplo. Entonces esta estrategia es mucho más eficiente en cuanto a cómo utilizamos nuestro capital. Y hay que tener en cuenta que cuando elegimos una probabilidad in the money de un 30% aproximadamente, quiere decir que 3 de cada 10 veces esa opción call va a caducar in the money, es decir, tendríamos pérdidas o tendríamos que ajustar nuestra estrategia o cerrar ese credit spread para evitar que las pérdidas fueran máximas, en ese ejemplo de $390. Los beneficios de esta estrategia respecto a la venta de un contrato put únicamente es, como ya hemos visto, es que vamos a requerir muchísimo capital menos. Estamos hablando de unos 5.800 con la venta de un put
comparándola con $390 aproximadamente si hacemos la compra de ese contrato put también. Y igualmente estamos limitando esas pérdidas, ya que estamos comprando ese contrato put que nos sirve para limitar esas pérdidas. La diferencia de strikes es la que va a determinar la prima que vamos a recibir. Cuanto mayor diferencia hay de strikes, mayor prima vamos a recibir, pero también estamos arriesgando más dinero. Y otro de los beneficios que nos permite diversificar, ya que al requerir menos capital tenemos más dinero disponible para poder abrir otras operaciones. En este caso abrimos esta operación con Palantir, pero a su vez también podemos abrir otra con American Airlines, por ejemplo. Y de los 3 consejos que creo que son los más importantes, el primero de ellos es que cerremos esta operación, este spread que hemos abierto antes de la fecha de expiración, ya que hay unos riesgos que mucha gente desconoce y puedes ver en el vídeo que aparece aquí arriba. Otra de las recomendaciones es fijarse en la volatilidad implícita, idealmente si está un IV rank por encima de 50, ya que con el paso del tiempo puede que baje y eso siempre nos va a beneficiar, ya que somos los que estamos vendiendo el contrato caro. Y esto va a aumentar también nuestras probabilidades de ganancia. Y por último sería la selección de strikes, que se encuentre en torno a ese 30% que estamos hablando. Si no tenemos forma de visualizar esa probabilidad de in the money, podemos usar como referencia el valor de delta de ese contrato put que vendemos, intentar que se encuentre por debajo de 30, y al elegir ese delta o probabilidad in the money de unos 30 o inferior a 30, quiere decir que vamos a tener una probabilidad de ganancia de un 70%. Y otro consejo extra es que ese strike que estamos eligiendo, ya hemos hablado del delta, pero idealmente debería estar por debajo de una zona fuerte de soporte, ya que eso nos va a dar más probabilidades de poder ganar. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, no olvides darle like, suscribirte al canal y poner un comentario con cualquier tipo de dudas o experiencias utilizando esta estrategia. Nos vemos en el próximo vídeo.